Queremos empezar primeramente dando gracias a todos los que están aquí. Gracias por apuntaros y por venir a participar con nosotros. Y luego también un saludo especial para los hermanos que están también en casa por el Zoom, que también sean bendecidos. Y vamos a empezar este tiempo orando, ¿vale? Oramos. Te damos gracias, Dios, porque, Señor, gracias a ti, Señor, estamos hoy aquí. Por tu cuidado, Señor, por tu amor para con nosotros, Señor. Te agradecemos también, Señor, por aquellas personas que no pueden venir, Señor, están en sus hogares. Te pedimos para que tú los guardes, Señor, de todo mal, Señor. Ahora, Señor, pedimos que tú tomes el control de este tiempo, de este culto, Señor. Que sea tu palabra, Señor, realmente hablándonos. Que sea, Señor, exhortándonos. Que sea, Señor, llevándonos a dar un cambio, Señor, en todo lo que tenemos que hacer, Señor. Y te pedimos también, Señor, que guardes de esta iglesia, guardes, Señor, este país, este mundo, Señor, de los contagios que, Señor, que está viendo. Te pedimos, Señor, que tomes todo el control, Padre. Y te agradecemos y te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, quiero empezar primeramente dando algunos anuncios. Como sabéis, está habiendo otra vez nuevos contagios en diferentes ciudades y algunas iglesias ya han optado por cerrar las puertas una vez más, como es el caso de Madrid, de Cataluña. Y pues comentando con Diego me ha dicho que hay que estar muy pendiente de noticias por el info, porque martes o miércoles sabremos si seguimos con los cultos como hasta ahora, presenciales de algunas personas, y si no, pues vendremos los de la alabanza, el predicador, y lo haremos pues virtualmente, como por el Zoom, ¿vale? Como hacíamos antes. Entonces, están muy atentos esta semana las noticias para ver cómo lo hacemos, ¿vale? Y luego también seguir informando que el jueves a las 7 por Zoom seguimos estudiando el libro de Job. Está por el capítulo 33, ¿vale? Luego si seguimos con los cultos, pues seguimos reuniéndonos a las 12, como siempre. Y como siempre, apuntarse con Diego antes del día jueves, ¿vale? Ahora no hay más anuncios. Quiero que me acompañéis a la Biblia, por favor. Vamos a abrir el libro de Mateo, de Timoteo. La primera carta de Timoteo. Primera de Timoteo. Sí, capítulo 6. Sí, capítulo 6, los versículos del 3 al 10. ¿Vale? ¿Tenéis todos? Dice así, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Me llama la atención mucho este capítulo, como Pablo exhorta a Timoteo, ¿no? Le advierte, le hace una advertencia, que tenga mucho cuidado con las doctrinas que aparecerán, ¿no? En la iglesia. Que tenga mucho cuidado con lo que se pueda, con que se pueda corromper la iglesia, ¿no? Y hace una advertencia a Timoteo. Timoteo, ten mucho cuidado, porque seguramente habrá personas que saquen de contexto la palabra de Dios y quieran meterla en las iglesias sutilmente. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque esta semana me llama la atención que una persona puso un mensaje en una red social de un versículo de la Biblia, sí, pero la parte final estaba sacada de contexto totalmente. Entonces, vemos cómo a veces es tan astuto Satanás como incluso utiliza la palabra de Dios para, de manera sutil, meter cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios.
y mucha gente se deja llevar de palabras bonitas, palabras engañosas, y dan un me gusta, incluso comparten esos mensajes. Y hay que tener mucho cuidado, porque Pablo ya está exhortando a Timoteo, que tenga mucho cuidado con las falsas doctrinas que se vayan a meter en la iglesia, ¿no? Y luego también, en la segunda parte, pues vemos cómo habla de la codicia, del amor al dinero, que es engañoso y que no lleva a bien, ¿no? Bueno, esto es lo que Dios me ha hablado esta semana, y quiero también ya dar paso ahora al grupo de alabanza, ¿vale? Así que seguimos con el grupo. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, esta semana ha sido una semana de bendición para cada uno de nosotros. Sobre todo me siento también bendecida. Y no sé si a algunos de ustedes les ha tocado leer los salmos y tienen un preferido, ¿verdad? Un salmo preferido. Pues esta semana estuve leyendo el Salmo 28, 7 y dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y él me ha ayudado. Por eso le canto con alegría y entono cánticos de alabanza. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a cantarle al Señor con gracia, con alegría y con amor, pero de corazón al Señor. Amén. ¿Cierto? Y vamos a comenzar con el coro que es muy especial. Se llama Quiero llenar tu trono de alabanza. Mira, mi niña. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré, te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para
La creación le habla de ti, Dios eres santo, Dios es santo, es santo Cristo mi Rey, es santo Cristo mi Rey, es santo Cristo mi Rey. Amén, aleluya. ¿Y quién es el rey? Cristo es el rey, amén. Bien. Seguimos adorando al Señor y esta vez vamos a decirle, tú eres el rey infinito en poder. Eres el rey infinito en poder, eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, la confianza en mi ser, eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Una vez más, dígale. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey infinito en poder, él es el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confieso en mi ser, él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, gloria a Dios. Él es el rey. Bien, y vamos a seguir adorando al Rey de Gloria. Y esta vez vamos a cantarle Hosana, Hosana. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todo será, todo será. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. La alabaré, la alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.
contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana en las alturas. Amén. Sí, Señor. Hosana en las alturas. Bien, y como estamos hablando del libro de Éxodo, ¿verdad? Y nos ha gustado mucho el libro de Éxodo, nos pusimos de acuerdo y nos dimos cuenta que en el libro de Éxodo hay una canción que la canta Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. ¿Saben cuál es esa canción? Entonaron un cántico de alabanza justamente después que el Señor los había liberado del ejército del faraón. Y cantaron algo muy parecido a lo que vamos a cantar hoy. Dice voy a comentarle lo que dice. Dice, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Amén. Sí, vamos a cantar. Cantaré al Señor por siempre, Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Muy bien, ahora con alegría. Cantaré. Sí, Señor, así. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Así es. La 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 la. La 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 la. Aleluya, gloria a Dios. Y si le va a dar un aplauso, déselo al Señor. Amén. Bien, ahora vamos a continuar con el hermano. No, tú. Con las. Mientras Mónica canta una canción, vamos a levantar nuestras ofrendas. Os podéis sentar. Va a cantar una canción especial para nosotros. Y vamos a levantar las ofrendas. Yo voy a orar, pero después quiero pedir a nuestra hermana Jacqueline si puede estar pasando con la ofrenda, ¿sí? Yo oro ya que tengo el micrófono. Oramos. Padre bueno, quiero agradecerte por la oportunidad de estar aquí como iglesia, siendo que los tiempos son inciertos y no sabemos si podemos volver a reunirnos como hermanos aquí en este lugar. Señor, gracias por poderlo haber hecho hasta ahora, Señor, por darnos este local, pero sabemos que tenemos que sostenerlo, Señor, con las ofrendas y te pido que realmente multipliques estas ofrendas y que
las hagas grandes para poder sostener este local, para poder sostener la obra aquí en Toledo, Señor. Te pido que las bendigas, que las multipliques, Señor, según tu poder y según el corazón de cada uno, que pueda hacerlo con alegría y buena voluntad. Te agradezco y pongo todo en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, y mientras la hermana recoge las ofrendas, me gustaría que usted buscara en su Biblia Apocalipsis 15 del 3 al 5 y otra persona buscara Apocalipsis 14, 7. Si alguien lo tiene. Del 15 del 3 al 5. Cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Y hay otro versículo que está en Apocalipsis 14, 7. Amén. Y ciertamente es el cántico que cantó Moisés luego que fue liberado el pueblo de Egipto y vieron ese milagro tan maravilloso que Dios echó al mar a los jinetes del faraón, y él cantó esta canción que inclusive en el Apocalipsis te dice que también la vamos a cantar en el cielo. Así que me gustaría que hoy la aprendiéramos, si no la sabemos, y si no puede repasarla en su casa y leerla a través de la Biblia, de las Escrituras. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle honra, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gracias, Señor, y gracias porque son maravillosas sus obras. Amén. Bien, ese era el especial de hoy. Seguimos con el culto, gracias al grupo de alabanza. Ahora queremos dar paso a nuestro pastor Diego,
Hernández, que nos da la palabra el día de hoy. Muy bien. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Sí, ¿verdad? Más que nada para la cámara, para el Zoom. Aquí creo que no hace falta. Vamos a seguir con el libro de Éxodo. Pero antes de continuar con el libro de Éxodo, voy a dar un anuncio que no le dije a Marco que lo diera, porque quería comentarlo y me llamó la atención de que algunos hermanos están extrañando la reunión de oración del martes. Y me estaban preguntando si le íbamos a volver a hacer y si podíamos empezar de nuevo la reunión de los martes, que es por Zoom, obviamente, y nos conectamos media horita, 40 minutos solamente para orar. No hay estudio bíblico ese día, solamente es compartir motivos de oración, y creo que es bueno en este tiempo poder estar orando. Así que no es una reunión obligatoria, sino que es un grupo de hermanos que nos juntamos a orar. Vamos a abrir el Zoom el martes a las 7 para los que quieran, ¿vale? No es una reunión formal de iglesia, pero sí es un tiempo para estar juntos, compartir motivos de oración y poder estar orando. También tenemos que tener en cuenta que el martes, posiblemente por la tarde, va a salir la nueva normativa para Castilla de la Mancha, que ya salió para Cataluña este fin de semana. ¿Me lo puedes repasar un poquito? Ya están empañados. Ya salió para Cataluña, y en Cataluña, por la razón de la cantidad de contagios, los cines tienen un aforo del 20%, 20-25% dijeron ayer, y aún las reuniones religiosas, que esto estaba contado como conferencia, así al no haber tanta interacción, que uno habla desde adelante y el resto está con mascarillas y puede escuchar, se tomaba como la misma normativa que para congresos y distintas reuniones, pero ya en Cataluña también se prohibió a un máximo de 10 personas. O sea, se pueden hacer con un mínimo de 10 personas, da igual el tamaño de la iglesia, da igual la reunión. Y posiblemente esas normas van a volver a Castilla de la Mancha. En Madrid todavía no se la han aprobado, pero sí también está pedido. Por eso ya algunas iglesias de forma opcional decidieron volver a tener los cultos por Zoom. Pero sí tenemos que estar atentos, porque si el gobierno dice que no podemos haber más de 10 personas aquí en el local nuevamente, gracias, vamos a tener que volver a los cultos por Zoom, pero ya que podemos venir 10, vamos a hacerlo esos 10 desde aquí. Entonces vamos a poder participar con alabanza y todo, pondremos la cámara y conectaremos el Zoom desde aquí y tendremos la reunión por Zoom, ¿vale? Pero desde aquí algunos, poquitos que podamos venir. Pero ya hay que estar atentos para que no vengas y no sea cosa que esté cerrado o no puedas entrar porque pasamos el aforo. Todo depende de lo que se diga el martes. Hasta ahora hay que esperar al martes. El martes dijeron que salía la nueva normativa para Castilla de la Mancha y debemos tener cuidado porque los rebrotes cada vez son más. Así que recordemos que para evitar todo eso, una de las condiciones es que la mascarilla tiene que tapar nariz y boca, así que no vale bajársela a media nariz, ni aquí, ni nada. Nariz y boca, tratemos de tenerla todos allí, más que nada para cuidarnos entre nosotros. A veces pensamos que no puede pasar nada, y esta mañana recibía la noticia de un pastor que su hijo se contagió de COVID en una piscina, que aparentemente en las piscinas no había contagios, por el cloro y por el agua, pero claro, todo el ambiente sí, y gracias a Dios lo detectaron antes de ir a una iglesia, así que está confinado en casa en un cuarto, y no llegó el contagio ni a la iglesia ni nada. Ellos son de los que también están transmitiendo ahora el culto, pero tenemos que tener cuidado cuando salimos de casa, cuidado cuando venimos a la iglesia, sobre todo para cuidarnos. Quizás creemos que somos fuertes, pero aunque seamos fuertes y a nosotros no nos haga mucho, a otros sí, y en el entorno que estamos hay mucha gente que son pacientes de riesgo y que debemos cuidarnos. Así que vamos a tomar todas las precauciones que sean necesarias y, como siempre, respetar todo más que podamos la normativa de gobierno. Así que si el martes dicen que no podemos, el martes tenés que estar atento, martes, miércoles, ya nuestra hermana Paloma comunicará en el grupo de info lo que vamos a hacer el domingo, ¿vale? Así que, bueno, ya con eso en mente vamos a ir a nuestro libro de Éxodo, capítulos 13 y 14. Hoy vamos a pasar por 2 capítulos. ¿Y por qué hacemos 13 y 14? Porque como el Éxodo está escrito un poco como la forma de Génesis,
¿Cómo estaba escrito los primeros capítulos de Génesis? Había un capítulo que hacía un resumen general, por ejemplo, de la creación, tenemos Génesis 1, y luego retoma los detalles, ¿vale? Y explica que al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, del barro, y vuelve, es como que vuelve atrás y a explicar los detalles. Éxodo está escrito de una forma parecida, así que vamos a ver que en el capítulo 13 nos va a dar detalles que en el 14 no es que se equivocó, es que va a retomar atrás y contar cómo fue eso. Es como decir, en el 13 da un pantallazo general después de la Pascua, de la explicación de la Pascua, que lo vamos a dejar esa parte del capítulo 13, la primera parte del capítulo 13, lo vamos a dejar para Semana Santa y hablar de la Pascua, por eso no lo vamos a tocar hoy, pero sí la segunda parte del capítulo 13 del libro de Éxodo vamos a tocar, y vamos a llegar al capítulo 14. Vale. Así que con esto en mente vamos a recordar algunas cosas. También tenemos que ver que en el Éxodo capítulo 12, que vimos la semana pasada, terminamos con una gran salida del pueblo, donde el pueblo no se fue pobre. El pueblo se fue con alhajas, se fueron como 600.000 hombres, eran, ¿no?, que se habían ido allí, y después de una esclavitud de 400 años aproximadamente, aunque la Biblia dice que estuvo 430 años, es verdad, en Egipto, pero no todos los años fueron de esclavos. Cuando estuvieron con José, estaban en un lugar de privilegio, luego fueron esclavizados, y aproximadamente fueron 400 años de esclavitud, 430 en Egipto. O sea que no hay error, ¿vale? Para los que digan que fueron 400 años de esclavitud, está muy bien escrito. Así que, con esto en mente, con esta salida, después de ver todo el poder de Dios, después de ver las plagas, después de ver la dureza del corazón de Faraón y de algunos egipcios, y también como otros se convertían, terminaba este capítulo 12 para dar comienzo al capítulo 13. Y una de las cosas que me llama la atención, vamos a leer el capítulo 13, y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiese metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo su territorio. Y lo contarás aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuanto te hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos, serán para Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, cuando mañana te preguntaran a tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pero dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo Jehová que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, en la tierra del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles,
a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que vamos a ver aquí varias cosas. En primer lugar, dale un clic, así vamos por los títulos, porque si no después me olvido de ponerlos. Vale, era uno solo, le has dado dos. Bueno, no pasa nada, déjalo ahí. Lo que tengo es de Dios, por tanto dedicarlo a Él es una buena decisión. ¿Y por qué puse esto? Porque recordemos que cuando Dios nos da algo, es para administrarlo, no es para que sea nuestro. Y aquí Dios estaba pidiendo algo, y me llama mucho la atención porque dice, en ese versículo, dice, conságrame todo primogénito, y termina diciendo, mío es. O sea que darle a nuestros hijos a Jehová, o darle algo que tenemos de valor a Jehová, y consagrar algo a Jehová, no es nada para Dios que le vamos a dar algo que Él no tenga, porque Él es el dueño de todo y tiene todo, sino que es una actitud y un hecho de nuestro corazón de entregarle a Dios lo mejor que tenemos. Y cuando entendemos esto, vamos a entender del principio de administración, que somos simplemente, que como veíamos, administradores de Dios, administradores de su multiforme gracia. Ahora, algo que me llama la atención antes de llegar a esta parte es que cuando dice todo esto, empieza este capítulo y todo lo que va a explicar aquí, tenía un propósito. Y el propósito era recordar que Dios los había sacado de la esclavitud con mano fuerte y poderosa. Recordar que ellos pertenecían a Dios y por eso Dios les había sacado de la esclavitud. Cosa que nosotros a veces olvidamos, que somos de Dios, que pertenecemos a Dios y que todo lo que tenemos es de Dios, por tanto debemos darlo a Dios. ¿Se acuerdan cuando veíamos el principio de administración? ¿Cuánto de nuestro dinero le damos a Dios? ¿Qué era? Algunos decían el 10%, otros decían el 15%, cuando en realidad teníamos que dar el 100%, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es para la gloria de Dios. Por tanto, el hecho de alimentar a mi familia, el 10% es para el mantenimiento de la iglesia, como era para el del templo en aquella época, pero todo lo que damos es para Dios. Si compramos algo, es para Dios. Y a mí me encanta cuando a mi hija le compro algo y les digo, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios nos regaló esto para que papá te lo pueda dar, o mamá te lo pueda dar. Y es entender el principio de administración, empezar a enseñar el principio ese, que todo es de Dios. Aquí le dice Dios, me vais a dar a los primogénitos para recordar que por la muerte de los primogénitos, por la obra que yo hice, pudieron salir de Egipto. Pero dice, mío es. El dedicarle el primogénito, el dedicarle nuestros hijos a Dios, no significa que le vamos a dar algo a Dios que no le pertenezca, sino que vamos a hacer que nuestros hijos vayan encaminados y guiados al servicio a Dios y sean para Dios, como fue con Samuel. ¿Recordáis que Ana fue y entregó a Samuel en el templo porque ella le había prometido a Dios que si le daba un hijo lo iba a consagrar a él? Nunca dejó de ser hijo de Ana, ¿vale? Pero lo tuvo que entregar, lo tuvo que dar para el servicio de Dios. Y me llama la atención cómo cuando un joven quiere servir a Dios, lo primero que aparece son las preguntas, o no sé si a todos le pasaron, pero a mí sí, cuando quise ser misionero, ¿y quién te va a dar de comer? ¿Y cómo vas a vivir? Mejor termina tu carrera, porque después, ¿y qué vas a hacer? Y sabes, he trabajado para varios jefes y he trabajado para el Señor. Y con otro jefe me ha faltado, pero con Dios nunca. Porque es el mejor jefe que podemos tener. Por tanto, cuando dedicamos algo a Dios o damos algo a Dios, tenemos que entender ese principio, todo es de Dios, y no van a estar más cuidados en una universidad que en las manos de Dios o en la voluntad de Dios. Por eso es importante entender que cuando damos y dedicamos algo para el servicio a Dios, porque la idea de dedicar era entregarlo para el servicio, porque ya era de Dios, que lo íbamos a encaminar y guiar para ese servicio a Dios, lo único que estamos haciendo es dando y impulsando la mejor decisión de su vida, en nuestros jóvenes. Ahora, Dios va a escoger después cómo quiere que le sirva. Fíjate que no iba a poner a todos en el mismo lugar. No todos le iban a servir como un misionero o como un pastor o como lo que sea, sino que cada uno iba a ser impulsado de una forma distinta, pero su vida era para servir a Dios. Era consagrada a Dios. Y eso es precioso. Poder entender ese principio, que todo lo que tenemos, Dios dice, mío es, no es tuyo, es de Dios. Y Dios te lo da para que lo administres. Y cuando olvidas ese principio, ¿sabes qué sucede? Que empiezas a perder toda la bendición y lo que Dios te quiere dar
a través de la persona que puso para que ministres o de los objetos que puso para que ministres, porque no son tuyos, para que administres. Otra de las cosas del problema de olvidar es que ahí dice, para que recordéis que con mano fuerte, o sea, con una gran victoria, Dios los liberó. Y yo decía, wow, si yo habría estado allí en Egipto y habría visto todo el poder de Dios obrar, y fuera parte del pueblo, saldría de Egipto a comerme el mundo. 600.000 hombres armados, ¿vale? Porque dice que salieron armados, no salieron con las manos vacías. Tenían sus armas. Y Dios tiene que hacer que se vuelvan, porque ellos iban a hacer el camino más corto, ahora después lo vamos a ver en el mapa, y hace que se regresen, como vamos a ver en el capítulo 14, para que no tengan miedo de la guerra de los filisteos. O sea, eran 600.000 hombres armados. Sabían que Jehová peleaba por ellos, y aún así tenían miedo. Yo decía, vaya pueblo, vaya pueblo. ¿Cómo somos nosotros? Que vemos el poder de Dios vez tras vez y seguimos dudando de nuestro Dios. Pero también me entendí que todo esto es humano, porque en Primera de Reyes 18 veo a Elías. Y de repente Elías se para y le dice a todos los profetas de Baal y de Jezreel que vengan y se junten en el monte. Eran 400 y 400, 800 profetas. Primera de Reyes 18. Y se sienta allí en una roca y les desafía a ver quién tenía el Dios verdadero. Y le dice, vosotros, hablad más fuerte porque ofreced primero el sacrificio. Que vuestros dioses manden fuego del cielo y consuman vuestros sacrificios. Y cuando estaba allí le decía, sentado en una piedra, porque a veces decimos que está mal la ironía, pero Elías la usó, le decía, hablad más fuerte que quizás vuestros dioses están durmiendo y no escuchan. Están ocupados a 800, uno solo contra 800. Imagínate Elías, ¿no? Hablad más fuerte porque vuestros dioses están sordos. Quizás no se lavaron las orejas. Y se burlaba de ellos. Y luego le tocó el turno de él. Y Dios desciende fuego que a pesar de que hizo echar agua y todo en el sacrificio, consume hasta el agua que estaba corriendo por las zanjas. ¿Y qué hace Elías? Dice, bueno, apresar a los 800 profetas y los desgolla en el arroyo. Y pocos días después le tiene miedo a una mujer. Y huye a un arroyo. O sea, se enfrenta a 800 profetas, ve la mano de Dios y después, nombraba a las mujeres, le tiene miedo a una mujer. Y sale huyendo y se esconde en un arroyo. Pero se había olvidado lo que Dios había hecho. ¿Ves? Yo creo que a nosotros nos pasa igual. Tenemos un problema, doblamos nuestras rodillas, clamamos a Dios, pero ¿sabes? No guardamos nada como un memorial. Y la Pascua y todo lo que vamos a ver que hace este capítulo 13 son memoriales. ¿Sabes qué tenían que hacer los judíos? Poner un clavo en la puerta y allí colgaban la ley. Y aquí la tenían colgada, unos palitos que eran la ley, los fariseos, para recordar continuamente. Y era un símbolo precioso, porque tú salías de casa y veías la ley que tenías que guardar para glorificar a Dios fuera de tu casa. Pero entrabas a tu casa y veías la ley que tenías que guardar para glorificar a Dios dentro de tu casa. Porque necesitamos recordar, necesitamos volver atrás con nuestra mirada, no para anhelar lo que tenía Egipto, sino para ver el poder de Dios librándonos de la esclavitud. Y cuando olvidamos, volvemos atrás. Cuando olvidamos, dejamos de adorar a Dios para hacernos un becerro, como hizo el pueblo, y adorar nuevamente a los dioses del pasado. Así que tenemos que tener cuidado, porque si a Elías le pasó, a nosotros también. Volviendo al tema de dar a Dios lo que es de Dios, 450 profetas de uno y 400 del otro. Sí, pero estaban los de cosas. Lee Reyes 18, mira. Esto pasa por tener a mi mujer cerca. 18-19. ¿Qué dice? 450 más 400 de Acera, de Jezreel. Eran 450 de Baal más 400. O sea que había más de 800 profetas, ¿viste? O sea que fue más grande el milagro de lo que tú pensabas. ¿Ves? Y de repente le tiene miedo a una mujer. Y sale huyendo. ¿Por qué? Porque se había olvidado
que había descendido fuego del cielo y que había consumido todo, hasta las piedras. Cuando nosotros nos olvidamos del poder de Dios en nuestra vida, ¿sabes qué hacemos? Volvemos atrás. Y volvemos a adorar a los dioses de Egipto. Y volvemos a Dios cuando tenemos un problema. Nos pilla una enfermedad, el COVID, el cáncer, lo que sea. Y doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios. Y Dios quizás en su misericordia nos libra con mano poderosa. Y después, cuando nos libró, nos olvidamos. Nos olvidamos de dar gracias y nos olvidamos de recordar ese día y recordar y glorificar a Dios y contar a nuestros hijos el poderoso Dios que tenemos. ¿Y sabes qué pasa con eso? Cuando nos olvidamos, que nuestra mente tiende a recordar lo que no debemos recordar. Porque ellos se olvidaron de que con mano poderosa Dios lo había sacado. Pero ahora vamos a ver que después, cuando estaban frente al mar, van a recordar que en la esclavitud por lo menos vivían. Entonces, nuestra mente siempre va a recordar, por nuestro pecado, por nuestra tendencia, las cosas buenas que nos dio el mundo, pero no la esclavitud en que nos tenía el mundo. Y nos va a recordar lo bueno y lo que disfrutábamos, quizás nuestra carne allí en el mundo, pero no el dolor que nos causaba y de la libertad que nos dio Dios, y mucho menos del precio que pagó Dios para darnos esa libertad. Entonces nos volvemos ingratos. Así que tenemos que tener cuidado. Y cuando vemos esto, yo puse el siguiente clic, ahora sí dale un clic, y decía, toma un día para recordar. Y lo hablaba un poquito la semana pasada, que tomamos un día para recordar nuestro cumpleaños. A algunos nos da igual, otros nos gustan las mega fiestas para el cumpleaños. ¿Por qué? Y porque es el día que vine al mundo, como si eso cambiara la historia del mundo, ¿verdad? Pero hay algo que cambia la historia de nuestra vida. ¿Y sabes qué es? La cruz de Cristo. Y cuando la cruz de Cristo llega a nuestra vida y nos hace libre con mano poderosa de todas las ataduras que nos tenía el enemigo, y como veíamos en la celebración de la Pascua, nos hace libre del pecado heredado y del pecado que nosotros hacemos, porque tanto uno como el otro nos condena al infierno, nos hace libre, pero nos olvidamos. Y no tomamos un día para celebrar y para recordar que Cristo nos hizo libre. Por eso es importante tomar un día para recordar. Pero también lo que veía en este libro es que este día para recordar también tiene que ser un día para, dale un clic más, para contar. Un día para contar. ¿Sabes? A veces le pregunto a la gente, y me llama mucho la atención, digo, ¿cómo fue que llegaste a Cristo? ¿Cómo fue que conociste la verdad del Evangelio? ¿Cómo fue que Dios cambió tu corazón? Y no se acuerdan. No se acuerdan. Entonces, ¿qué valor tuvo eso? Claro, de tu cumpleaños no te acuerdas porque era muy pequeño, ¿no? O sea, si te mintieron el día que tú naciste y ibas a notar mal, tú te lo creíste y cumples ese día. No creo que nadie tenga memoria de acordarse de ese día. Y uno se acuerda lo que le cuenta. Débora se va a acordar lo que nosotros le contemos. Y va a celebrar lo que nosotros le contemos. Pero con las cosas de Dios no hacemos igual. Entonces no celebra, ni recuerda lo que nosotros le contamos de Dios. ¿Por qué no le contamos cuando Dios nos hizo libre? Cuando nacimos de nuevo para Dios, como Dios le dijo, o el mismo Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque si hay realmente un cumpleaños que es importante, es ese. Y quizás, si eras pequeño, fue hace mucho tiempo, no te habían mostrado la importancia, quizás no te recuerdes la fecha, pero sí sabes cómo, y da igual. Toma un día para recordarlo y empieza a celebrarlo, empieza a festejar ese día. Y decir, este día lo voy a tomar para conmemorar que Cristo me salvó. Y le voy a contar a mi familia y le voy a contar a mis hijos cómo me salvó. Y en mi caso le voy a decir a mi hija, vino una persona llamada Luis y me sentó en una silla delante y me abrió la Biblia en Juan 1:12 y me dijo, si tú crees y recibes a Cristo como tu Salvador, tienes vida eterna y eres hijo de Dios. Porque todo aquel que le recibe y que cree, tiene derecho de ser hijos de Dios, tiene potestad. Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Me dijo, ¿quieres que Dios sea tu Padre? Tienes que arrepentirte de tus pecados y recibirlo como tu Salvador. Y no me acuerdo el día, no me mostraron la importancia. Sé que tenía 9 años. Pero, ¿sabes? ¿No hacemos lo mismo con la Navidad? No tenemos el día exacto que nació Cristo, pero nos pusieron el 25 y el 25 celebramos que nuestro Dios se hizo tan pequeño como un bebé para venir a salvarnos cuando nosotros estábamos perdidos. Y
que la Navidad sea una fecha para recordar, pero recordar el nacimiento de Cristo, no el que tenemos que comprar 200 regalos y gastarnos el dinero. Que sea un día para recordar y tomes un día para recordar tu nacimiento espiritual y que ese día sea especial para ti y que tomes a tu familia y te la lleves aparte, que les invites a comer, que prepares una comida especial, que le pongas allí, no sé, radicheta o chicoria o alguna hierba amarga en la ensalada y que prueben ese así de amarga era mi vida en el mundo, pero de repente le das un postre dulce porque Cristo cambia tu vida. Y te haces una Pascua y te haces una celebración y recuerdas y le cuentas a tus hijos. Porque es importante. Si no sabes qué sucede, si nos olvidamos que cuando viene la adversidad y el problema queremos volver atrás. Cuando nos olvidamos con la mano poderosa que Dios nos sacó, queremos volver atrás. Dale un clic más, por favor. Dios conoce nuestros temores. Y antes de ver el mapa vamos a dejarlo ahí. Y sabes, Dios conoce nuestros temores. ¿Y por qué pasé a esta diapositiva antes de volver al primer punto? Y vamos a cruzar algunos puntos para que veamos que todo está relacionado. ¿Te acuerdas que te dije que no es malo y es que la mejor decisión es darle a Dios lo que le pertenece a Dios? ¿Sabes quién hizo algo lo contrario? ¿Y sabes quién lo hizo simplemente para aparentar y le mintió a Dios? Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Dieron a Dios parte de la heredad. Y el problema no era que dieron parte. El problema es que lo hicieron para aparentar, porque dijeron que habían dado todo. O sea, el problema de ellos no fue lo que dieron, sino la mentira que hicieron. Porque, bien le explica el apóstol, si te lo habrías quedado, ¿no era tuyo? Claro que sí. Pero ellos lo hicieron para aparentar. Y mintieron a Dios. Y ellos decían, nosotros no mentimos a Dios cuando le decimos a Dios, te doy todo lo que tengo y lo que soy. Te doy mi vida para servirte. Y decimos, pero, y empezamos a poner trabas. Quiero, Dios, darte mi casa para servirte. Pero a la hora de abrirla para predicar el evangelio, siempre pensamos que la gente viene con los pies sucios y nos la va a ensuciar. Entonces, no. O que está demasiado desordenada para que alguien venga y la vea. Y, ay, ¿qué van a pensar de mí? Nos preocupamos más de nosotros que en que es una oportunidad para predicar el evangelio y para abrir las puertas a aquellos que necesitan ver algo diferente. Y es lo que nos sucede. Le decimos, Dios, esto es para ti, pero no se lo damos realmente. Y debemos tener cuidado. ¿Y sabes por qué no lo damos? Por nuestros temores. Tenemos temor de que si se lo damos a Dios nos vamos a quedar sin nada. Qué necios. Qué necios somos. Porque Dios nos puede dejar sin nada igual. Se lo demos o no se lo demos. Dios nos puede dejar sin hijos, le demos nuestros hijos o no se lo demos. Nos puede dejar sin hogar, se lo hayamos entregado o no se lo hayamos entregado. Y si no, pregúntale a los que vivían cerca de esta explosión que hubo, tan grande en este país, Líbano, ¿verdad? ¿Cuántos perdieron su casa en un abrir y cerrar de ojos? O sea, no necesitamos aferrarnos a nuestras cosas para estar seguros, necesitamos aferrarnos a Cristo, así que el temor a la inseguridad, a no tener, el temor a quedarnos sin nada, el temor ese tiene que estar cuando nos alejamos de Cristo, cuando nos alejamos de Dios, cuando perdemos la visión de que Dios va adelante y como decía este capítulo, Dios está con nosotros y va delante de nosotros guiándonos. Ahora, lo otro que me llamaba la atención es que el temor nos hace mirar a los lados y atrás. ¿Has visto a alguien que camina con miedo? De que le roben o algo, está continuamente mirando atrás. Y cuando miramos atrás y alrededor perdemos la vista de quién tenemos que mirarlo. Y cuando miramos al costado y atrás perdemos la vista de aquel que nos guía. Y si no, pregúntale a Pedro, que en el medio del mar empezó a caminar sobre las aguas por mirar a Cristo porque Cristo lo llamó. Y era su guía, él estaba adelante y le dijo, ven. Y él se baja y empieza a caminar. Pero por el temor, claro, ¿quién no tendría miedo de caminar sobre el mar sin saber la profundidad, verdad? Y habiendo tormentas, y habiendo olas. Y por el temor mira todo eso y ¿qué hace? Comienza a hundirse. Porque quitó los ojos del maestro. El temor hace que no miremos a Dios. El temor hace que nosotros guardemos lo que tiene que guardar Dios para nosotros. Y si Dios no lo quiere guardar es porque es mejor que no lo tengamos.
Por eso es bueno entregarle todo a Dios y no guardarnos cosas para nosotros. Porque cuando tú le entregas todo a Dios, ¿sabes qué hace? Abre como cuando tú le dices a alguien, oye, límpiame este cajón. ¿Y sabes qué? Él va a ver todo lo que necesitas y lo que no necesitas y empieza a tirar y dejar lo que sirve y lo que no sirve para afuera. Eso es lo que hace Dios. Y lo que te va a dejar son las cosas que te van a servir para bendecir a otros. Y eso es precioso. Porque cualquier persona que se acerque a ti y necesite algo, tú puedes abrir ese cajón de tu vida y decirle, mira, tengo esto para darte porque Dios me lo ha dado. Y puedo ayudarte con esto porque Dios me lo ha dado. Pero cuando empiezas a guardar para ti, lo único que haces es juntar mugre creyendo que son tesoros. Y nos llenamos de peso. Por eso la Escritura dice, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas. El peso no es pecado, pero son cosas a las que nos aferramos a veces y llevamos a la espalda tratando de correr una carrera que con ese peso no vamos a llegar. Eso es lo que le pasaba al pueblo. El pueblo tenía temor. El pueblo, y Dios lo conocía tanto, por eso me encanta eso, Dios conoce nuestros temores. Que sabiendo que iban a salir, pon el mapa, por favor, un clic más, va a aparecer un mapa. Sabiendo que iban a salir de aquí de Sucot y que tenían que llegar aquí, ¿cuál es el camino más corto? Recto por arriba. Pero ahí estaba la tierra de los filisteos, donde está el 12, toda esa parte de la tierra de los filisteos. Y allí estaban en guerra. Y 600.000 hombres armados, más los extranjeros que habían ido con el pueblo, porque eran 600.000 de Israel, más los extranjeros que habían ido con el pueblo, armados, iban a tener miedo de enfrentar a los filisteos, sabiendo, como Dios los había quitado de Egipto, que Egipto era mucho más poderoso que los filisteos en esa época. Y Dios los había librado de una batalla enorme y ahora le tenían miedo a un pueblo más pequeño. Elías se cargó 850 profetas y ahora le tenía miedo a una mujer. ¿Por qué? Porque habían olvidado. Así que el pueblo salió, pero todavía no confiaba lo suficiente en Dios. Y como Dios conoce, dale un clic más. Se aparece. Así que el pueblo sale. Moisés dice, vamos a agarrar el camino más corto. Y sale guiando al pueblo por arriba. Y dice en el capítulo 14, que vamos a empezar a ver ahora, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen en Pinat Airot. Que den vuelta. Así que empezaron a caminar y se volvieron. ¿Por qué se volvieron? Porque Dios dijo, van a tener miedo de los filisteos. Y van a querer volverse a Egipto corriendo. Y todo lo que yo hice en Egipto no les va a servir de nada porque sois unos cobardes, porque no confiáis en mí. Porque yo voy y peleo por vosotros. Pero tenéis que ver mi mano poderosa. Así que os voy a mostrar mi mano poderosa una vez más. Y me voy a glorificar. Y tengo que hacerlo con un ejército grande para que vosotros veáis que yo peleo por vosotros. Y el pueblo vuelve. Y el pueblo regresa y acampa un poco más atrás. Así que, como dijimos, Dios conoce nuestros temores y Dios va a trabajar en ellos. Lo siguiente que me llama la atención antes de ver la proeza que vamos a ver, dale un clic más, es que Dios va adelante para guiarnos. El pueblo sale, Moisés sale caminando y de repente Dios se pone delante y se pone de una forma visible. Una columna de fuego que incluso alumbraba por la noche y una nube, una columna de nube por el día. Dios se pone delante y Dios le promete que Dios va a estar con ellos y que Él les va a guiar. Y Él les detalla todo lo que va a suceder. Así que Dios va por delante para guiarnos. Ahora es lo que te decía, cuando nosotros empezamos a mirar al costado del neve la guía, nos perdemos. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que te has perdido. Si has salido a caminar por ahí con algún guía y te has perdido. Yo no me he perdido, pero se me perdió gente. Tuve que volver a buscarlos. Estábamos de guía en el sur de Argentina, en las montañas, y les digo, tienen que ir caminando por aquí, si se van a detener o se van a desviar, esto es montaña, es todo muy parecido, tienen que seguirnos, así que uno va adelante contando toda la historia, esto se llama Rucamalén, Casa de Ruñón, donde los caciques, bueno, todo lo que uno te hacen aprender allí, ¿no? Y después contamos la gente y nos faltaba gente. Y bueno, vuelta para atrás por todo el camino a buscar la gente, porque si te pierdes ahí en la cordillera no es
Poca cosa. Y ahí cuando viene la noche hace frío. Entonces, ¿qué sucede? Que se habían perdido. ¿Sabes por qué? Porque vieron por allí unas florcitas que estaban bonitas y dijeron, vamos a tomar unas fotos. Y se apartaron y no se dieron cuenta que nosotros un camino se abría y debíamos por un lado y ellos se fueron para el otro. Y cuando quisieron acordar con pequeñas cosas, se alejaron tanto del grupo que se perdieron. Por eso es importante siempre poner los ojos en la guía, en el guía. Y Dios puso una guía como para que no nos perdamos. Era una columna de fuego, o sea que se veía a la legua, no era algo pequeño como nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quería guiar al pueblo. Y Dios quiere guiar tu vida. Y Dios hoy no pone una columna, pero ¿sabes qué pone? Un Espíritu Santo precioso dentro de ti que te habla y te guía. Pero cuando no lo escuchamos, doblamos para cualquier lado. Hoy, como Dios sabe que no iríamos siguiendo una nube o una columna de fuego, nos puso el Espíritu Santo, que es algo más pequeño, como el GPS del coche, pero te guía. Y cuando te dice dobla a la derecha, tú tienes que doblar a la derecha. Y cuando te dice a la izquierda, a la izquierda. Y si no, te pierdes. Lo mismo pasa con la guía que Dios nos da. Dios va adelante. Como dice la canción, ¿no? Dios va al frente abriendo caminos. Y Dios va allí. Y sabe que si te lleva por el lugar más corto, vas a tener miedo y vas a volver atrás. Así que a veces te hace ir por un lugar más largo para ir enseñándote cosas en el camino, para que cuando tengas que enfrentar la adversidad, estés preparado. Pero de todo ese camino vamos a ver que en ese tiempo que Dios hizo caminar por otro lado, que les hizo cruzar el mar, como vamos a ver, y demás, muy pocos aprendieron la lección. Porque cuando hubo 2 espías frente a Jericó, y cuando fueron a ver las tierras prometidas, ¿sabes qué pasó? 10 tuvieron miedo. Y desanimaron al pueblo. Y es increíble como hoy pasa lo mismo. Y yo digo, pero ¿por qué no aprendemos de esto? Y vamos a hacer algo, y como iglesia la mayoría tiene miedo. Y no lo hace. Y desanima al resto. ¿Y Dios dónde está? ¿Y nuestra fe en Dios? Porque si Dios nos está guiando a eso, y Dios pone una visión para eso, ¿por qué tenemos miedo? ¿Que no tenemos fe? ¿Que hemos olvidado que Dios nos sacó de lugares peores y nos dio cosas mucho más grandes? ¿Con mano poderosa? Quizás sí hemos olvidado. Quizás hemos olvidado quién es Dios. Quizás hemos caminado siempre mirando alrededor y no prestando atención, que creo que fue lo que le pasó a la mayoría del pueblo. Uno se empezaba a quejar adelante y todos se quejaban. No tenemos agua. Listo, manifestación, sin mascarillas. ¿No? Como ahora, no existe. Y la gente se está muriendo. Y no ven la realidad. Pero eso lo entiendo de gente del mundo. Pero nosotros, ¿no ver la realidad de que Dios va adelante? ¿De que Dios nos quiere llevar a mucho más? ¿De que Dios va abriendo camino y Dios nos sacó con mano poderosa de un mundo donde estábamos perdidos y éramos esclavos para hacer cosas grandes y seguimos sin hacer cosas grandes porque no nos lo creemos? Y Dios nos tiene que hacer volver atrás. Y en vez de llevarnos a donde quiere llevarnos, nos tiene en un desierto dando vuelta enseñándonos para que cuando tengamos que enfrentar eso, no tengamos miedo. Porque si no lo tuviéramos, habrían cortado por arriba. Dios sabía que si habrían confiado en ellos, quizás no necesitaba gloriarse ni librarlos del ejército nuevamente de Egipto, abriendo el mar. Porque tuvo que abrir el mar para que el pueblo creyera de que Dios era poderoso y que estaba con ellos. Porque entonces allí creyeron que Jehová era su Dios y que era Dios poderoso. Y muchas veces Dios tiene que hacer grandes milagros en nuestra vida como señal de nuestra incredulidad. Pero si creemos en Dios no necesitamos ver eso. No necesitamos. ¿Te has dado cuenta que el pueblo podría haber llegado en pocos días a la tierra prometida que fluía leche y miel y haberla conquistado? ¿En vez de estar 40 años dando vuelta por el desierto? ¿Sabes por qué lo hicieron? Por incrédulos. Por incrédulos. ¿Y sabes por qué no crecemos? Y hablo de la iglesia de Cristo, no la iglesia local, la iglesia de Cristo, los cristianos. ¿Saben por qué no crecemos? Por incredulidad. Porque si creyéramos
veíamos que para Dios no hay imposibles. Si creyéramos realmente, haríamos mucho más. Pero tenemos una mayoría del pueblo que son como los 10 espías y unos pocos locos que van por delante. Y por decir que hay muchas iglesias que no se animan y otras pocas que se animan. Si quieres tomarlo a nivel iglesia. Pero así siempre fue la historia del pueblo de Dios. Y Dios tuvo que hacerlos volver atrás. Fíjate, dale un clic más. ¿Qué fue ese ruido? Un clic más. Ahí está. Si escuchamos a Dios, no hay por qué preocuparnos. Vamos a leer Éxodo capítulo 14, que ya vamos llegando al mar. Y vamos a leer solamente algunos pasajes porque creo que es algo que lo conocéis más que de memoria a todos vosotros, ¿no? El cruce del Mar Rojo, lo habéis visto hasta en las películas de Moisés. Pero les voy a pedir, vamos a leer, o les voy a pedir que leamos el versículo 13 en adelante. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca sin más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Vamos a unos versículos antes. ¿Sabes qué sucede? Que Dios estaba guiando al pueblo, los hace volver atrás, como vimos en el mapa, y si tú ves la ruta que llevan, cuando vuelven atrás, vuelven a pasar cerca de Egipto. Salen de Egipto, toda esta parte pertenecía a Egipto, y al volver atrás es como que estaban volviendo a Egipto. La Biblia dice que Faraón, o que Dios endurece el corazón de Faraón, y Dios siempre hace algo en el corazón, Dios es el que actúa, y cuando uno es expuesto a la palabra de Dios endurece corazones o ablanda corazones según nuestra actitud, pero es la palabra de Dios la que lo hace. Este es el mismo caso. Dios hace que suceda esto en el corazón de Faraón por la acción, pero no es que va directamente o a dedocracia a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo empieza a volver atrás. Y los egipcios, cuando ven que el pueblo vuelve para atrás y Faraón escucha esto, dice, ¿cómo dejamos ir a este pueblo? Y ahora no nos van a servir. Vayamos a por ello, porque, mira, son tan cortos que en vez de irse por arriba, por el camino corto, están dando la vuelta por debajo y se han quedado encerrados. Porque Dios lo había guiado a la playa. Si pones de vuelta el mapa, ahí en Pinan Airot es como un valle donde hay un camino, si lo buscas en la foto en el Google aparece, y hay como un camino y de repente se abre una explanada. Ahí es donde se cree que se cruzó, porque ahí es donde han encontrado en el mar, y lo podéis buscar, Éxodo revelado y distintas cosas, han encontrado ruedas de carros de faraones, han encontrado ruedas de carros egipcios cubiertas de coral, e incluso algunas de oro, que se creen que eran de los generales, de los 600 generales que tomaron sus carros que estaban decorados con oros, y ahí encontraron parte de todo eso, y encontraron armas. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente vemos que geográficamente coincide, sino que en el mar hay pruebas de que algo pasó con los carros de Egipto allí, porque hay muchos restos de carros, las partes metálicas quedan. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ve eso, hay como si fuera dos acantilados, un valle, hay un camino en el medio donde cruza el pueblo y de repente se abre una playa. Tú eres el ejército, ¿sabes qué dice? Están encerrados. Mar, montaña, la única forma de salir es por donde vamos nosotros con nuestro ejército, estos son nuestros. Nos los cargamos a todos los que vengan a pelear y al resto los esclavizamos. Fue lo que dijo Faraón. Y cuando empieza a agarrar sus carros y empieza a ir, dice que el pueblo de Dios que va caminando por esa zona que pasa nuevamente cerca de Egipto y empieza a entrar por donde Dios lo estaba enviando y quizás se preguntaban cómo vamos a cruzar por aquí, por el mar, porque no vamos por detrás de la montaña, pero la nube guiaba y ellos la seguían. Así que pasaba por ahí la nube y la columna de fuego y ellos seguían. Y de repente se encuentran en ese sector y miran hacia atrás y ven una nube de polvo que no era la nube de humo del Señor. Y alguien dice, son los egipcios, que vienen a por nosotros. Y Dios escucha esto. ¿Y sabes qué empieza a decir el pueblo? ¡Ay, no había sepulcros! ¿No te dijimos, Moisés, que nos dejaras en Egipto? ¿No había sepulcros para que muramos en Egipto? ¿Nos vas a traer a morir aquí? Si ya te lo dijimos. Claro, al principio cuando vieron la muerte de los primogénitos, cuando tuvieron que sacar las alhajas, todo contento, ¡viva Jehová! ¡No, vamos a seguirle! Ahora que estaban en problema, ¿no te dijimos? ¿No te dijimos que este Dios es medio pelo?
que nos sacó de una y nos mete en otra, que no tienen las cosas claras. Y ahí me llama mucho la atención la contestación de Moisés. Fíjate lo que dice, ¿no? Versículo 13 y 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, imagínate a Moisés. No tenía ni idea lo que iba a pasar. Y de repente diciéndole al pueblo, ya basta de quejaros, estar tranquilos, Dios nos trajo aquí, nos va a liberar. Y por otro lado, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que hacer algo, pero por un lado tranquilizando al pueblo y por el otro lado clamando a Dios diciendo, Dios, haz algo porque mira al pueblo. ¿Para qué me trajiste aquí? No sé, clamando a Dios, no, danos la libertad, no sé, haz que tengamos alas, que volemos por arriba del mar, líbranos de esta situación. Y Dios le dice, ¿estás tranquilizando al pueblo? ¿Estás seguro que yo los voy a librar? ¿Le estás diciendo que estén tranquilos y que vean la salvación de Dios y ahora clamas a mí, él debe estar tranquilo y ver? Y qué fácil que es cuando uno está delante a veces dar consejos que son tan difíciles de aplicar al corazón y uno puede de apariencia decir, sí, estoy tranquilo, Dios provee, Dios hace. Y por dentro es un hervidero. Porque no sabemos cómo Dios lo va a hacer. Y clama a Dios y Dios ¿qué le dice? Alza tu vara, un palo, como dice el comercial. Alza tu vara, dice, ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios, es un palo. Que yo le diga al pueblo que marche y con este palo divida el mar. ¿Cómo corre el agua por un lado y para el otro? O sea, ¿te has puesto en el lugar de Moisés? Claro, Moisés había visto que esa vara se había convertido en culebra. Moisés había visto que esa vara la golpeó en el polvo y se llenó todo de piojos. Moisés había visto que con esa vara Dios había hecho grandes cosas. Entonces dijo, que golpee el mar, que ponga la vara en el agua y que se va a abrir. Pues en tu nombre, Señor. Y la pone. Otra de las cosas que me llama la atención, y por eso digo que Dios escucha, vuelve a donde estábamos antes, es porque si sigues y lees todo el pasaje, vamos a ver que cuando el pueblo se asusta, dice que el ángel de Jehová levanta esa columna y la pone detrás, manteniendo la distancia de seguridad. Le dijo, 2 metros, los egipcios con mascarilla, los de Israel que están sanos de este lado. Él mantuvo la distancia de seguridad para que los de Israel cruzaran en seco. Mantuvo la distancia suficiente para que el pueblo tuviera tiempo de cruzar en seco el mar, y cuando el ejército de Faraón estuviera por la mitad, aproximadamente, un poco más, un poco menos, ya el pueblo había cruzado. Lo siguiente que me llama la atención es que quizás estos carros iban muy rápidos y aunque estaba la columna ahí se querían pasar o algo, y Dios dice que, entonces dice la Biblia que Dios desarmó los carros. Imagínate un carro de guerra preparado, revisado, y de repente todos los carros empiezan a perder las ruedas. ¿Un boicot? ¿Y quién hizo eso? Dios. Así que cuando vienen los problemas más grandes, ¿sabes qué me ha enseñado el Señor con esto? Estate quieto y espera. Viene la adversidad grande, no hagas nada porque la lías. Tú sigue avanzando en la dirección que yo te marqué para ti. Porque los problemas los soluciono yo. Yo soy ese Dios. Cuando tú quieres solucionar tus propios problemas, si ahí Moisés habría dicho, bueno, a ver, de los 600.000 hombres, los que están armados, hacer una barrera, hacer un escudo, mantener la distancia, el resto, vamos a correr por aquí, vamos a organizarnos. Seguramente ahí se habría acabado el pueblo. Y Moisés le da un consejo que él no sabía ni cómo llevar a cabo. Así que si un día te doy un consejo que ni sé cómo hacerlo, simplemente síguelo. Si viene de Dios, tú síguelo. Y espera y estate tranquilo. Y ahí es cuando estamos tranquilos, cuando nuestro corazón está en paz, que es lo más difícil que te puede llegar a pasar. Es más difícil aquietar nuestro corazón que aquietar al enemigo. Y una vez que está en paz, es cuando podemos ver la salvación de Dios.
Y otra de las cosas que me llamó la atención es que ese clamar en el original es un clamar desesperado. No era solamente pedir dirección. Era como decir, bueno, Dios, ya le dije al pueblo que se tranquilice, pero haz algo, por favor, ¿no? Y en esa desesperación, y Dios le dice, tú simplemente, Moisés, haz tu parte. Pon la vara en el agua y yo voy a hacer el resto. Y cuando pone la vara en el agua, Dios empieza a soplar. Y se levanta un viento. Y se le abre el agua de tal forma que dice que pasaron con el agua siendo 2 muros. O sea que el agua estaba allí. Aquellos que tratan de explicar este milagro de que el viento, de que era una zona más baja del mar y todo lo demás, yo siempre les pregunto, ¿y cómo se ahogaron los egipcios si era tan bajo que el pueblo cruzó con el agua poco más de las rodillas, según vosotros? Y todo un ejército se ahoga. No, dice que el agua era como 2 muros. Ahora imagínate este pasillo y si estas 2 columnas fueran agua. A mí a veces, cuando empecé a ver la obra de la M30 en Madrid y que te metían en el túnel y que arriba iba el río, yo decía, como un día se rompa aquí esto, como si haga un hueco y el Manzanares se empieza a meter dentro del túnel, ¿quién lo saca? Piénsalo cuando vas por ahí. Así que imagínate lo que pensarían los egipcios, como se caiga este muro de agua y que lo tocabas así y tu mano entra ahí adentro y no sabes qué es lo que la sostiene, porque Dios hace esos milagros, tú no sabes cómo suceden, y cruza. Y cuando cruza, el mar se cierra. Y ni siquiera uno de los del pueblo de Dios falleció. Pero dice que todo el ejército de Egipto desapareció en las aguas. Y dice que incluso llegaron a ver, si lees todo, a los soldados muertos en el río, en el mar. El pueblo de Dios vio a los soldados muertos en el mar. Y lo único que podía hacer es glorificar a Dios. No tuvieron que ni desenvainar una espada, aunque era un pueblo armado. Simplemente tuvieron que confiar y ver. Así que en el versículo 19 vemos que pone distancia. Versículo 31, al final, dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyó a Jehová y a Moisés, su siervo. Y fíjate que algo que me gusta y es algo que no debemos perder, es que cambiamos, porque el hombre siempre va a tener temor, pero cambiamos el origen del temor y el tipo de temor. Ya no es un temor que nos apabulla porque no sabemos lo que va a pasar, sino que es un temor reverente porque sabemos a quién le tenemos temor. Sabemos que es un Dios poderoso, sabemos que debemos honrarle y que no lo estamos haciendo y tenemos temor. Y queremos hacerlo, queremos honrar a Dios, queremos glorificarle. ¿Sabes por qué? Porque le tememos, porque vemos que es un Dios que vale la pena seguir, que es un Dios que vale la pena honrar, que es un Dios que nos ama, que es un Dios que dio su vida en la cruz por nosotros. Y debemos temerle. Y cuando le tememos es cuando las cosas cambian. Y cuando vemos, como dice ahí, que Dios abre el mar y si no lo abre, nos hace caminar sobre las aguas. Pero el pueblo iba a pasar. ¿Te has dado cuenta cómo Dios actúa de distintas formas? Si Dios le habría dicho allí a Moisés, pues empiecen a caminar sobre las aguas que no os vais a hundir. Y los egipcios, si se animan, entrarán y si no, no. Habría sido un gran milagro también, ¿verdad? Pero sabes, quizás los egipcios no habrían muerto. No habrían sido librados y quizás los iban a seguir persiguiendo de otra forma o iban a tener esa carga después. Dios la quitó del medio. Y para eso tuvo que abrirla. Y para otras veces, para aumentar nuestra fe, tiene que hacernos caminar sobre el agua. Pero siempre, siempre que tengamos temor de Dios, podemos esperar en Jehová y Él nos va a dar la victoria. Dice, y creyeron a Jehová y lo siguiente, a Moisés, su siervo. Y sabes, no hay nada mejor que un pueblo que cree a las personas que Dios puso por delante. Que confían en las personas que Dios puso para caminar por delante. ¿Sabes por qué? Porque cuando no es así pasa lo mismo que con el pueblo. Cada decisión es cuestionada. Y no es aquí un autoritarismo, porque no estoy hablando de una sola persona. Moisés tenía a Aarón, tenía a María, tenía su consejo allí armado, y después vemos que armó por el consejo de Jetro otros hombres que le ayudaban a gobernar según el pueblo iba creciendo. Pero fíjate, cuando tú estás seguro que esa persona está siendo usada por Dios y que lo que está pidiendo
va en la dirección que Dios está pidiendo, tú puedes creerle y puedes confiar, porque ves a Dios con él. No porque ves un tirano, sino porque ves a Dios obrar a través de esa persona. Esa es la diferencia. Yo no veo que Moisés tenía la autoridad por lo que él era en sí, sino por su relación con Dios y cómo Dios lo usaba para hacer grandes cosas. Fíjate que no dice el pueblo, Moisés dividió el mar. No, Dios dividió el mar con la vara de Moisés, usando a Moisés su siervo. Y eso es lo bueno. Y ahí es cuando el pueblo sigue. Ahora, dale un clic más. Al otro lado, ahí. Mi pregunta de esta semana es, ¿estás dispuesto a hacer lo que de los que confían y avanzan sabiendo que Dios se glorificará? Fíjate que el pueblo tenía que confiar y avanzar sabiendo que Dios iba a hacer la obra. Que la obra no era de Moisés y la obra no era del pueblo. Que Dios iba a glorificar librándolos con mano poderosa. ¿O serás de los que ante la prueba se quejan y se lamentan de haber sido rescatados de la esclavitud? Cuando viene la adversidad en tu vida cristiana, ¿qué haces? Cuando la gente se burla porque tú eres cristiano, ¿qué haces? Te lamentas mirando a Egipto y dices, no había sepulcros, Dios, en el mundo, ¿por qué no me dejaste morir en el mundo y que yo pague mi pena? ¿Rescatarme para vivir así ahora con miedo? ¿O de los que se frotan las manos diciendo, a ver con qué me asombra el Señor ahora? A ver cómo el Señor me va a sacar de esta, porque esta yo solo no salgo, pero quiero ver la mano de Dios sacándome. Y te sientas y descansas. Dices, Dios, en tus manos estoy, si no en el horno. Imagínate, Sadrach, Mesach, Abednego. No nos vamos a doblar ante esa imagen, no vamos a volver atrás. Si tenemos que pasar por el horno de fuego, vamos al horno de fuego. Y caminando por el fuego. Está lindo, ¿eh? Vamos a rociar un poquito. 7 veces más se calentó el horno y no se quemaron. Los que los arrojaron se quemaron. Pero los que estaban allí pudieron ver la mano de Dios, como los libraba. Aquí pudieron ver la mano de Dios, como los libraban. Pero siempre tenés los que se quejan. En la iglesia tenés los que se quejan. En casa tenés los que se quejan. Los que no saben ver la mano poderosa de Dios. Los que lo único que hacen es mirar atrás y lamentarse de haber salido de una esclavitud porque aman ser esclavos. Ahora, cuando están esclavos se quejan. Porque saben que su vida no es de ellos, es de su dueño. Y que los maltrata, los azota, los golpea. Pero a la hora de quejarte contra Dios, vale que te dé 4 cebollas y un lugar para dormir. Y nos quejamos contra Dios de donde nos sacó. Así que puse un sello que me gustaba allí y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, esta semana te va a tocar seguramente alguna prueba. Si no, no tiene gracia estudiar esto. Y vas a estar delante del mar y con el ejército de Faraón detrás. ¿Cómo la vas a cruzar? Vas a volver a Faraón pidiéndole que te ayude y pidiéndole perdón de rodillas y que sí, estoy dispuesto a ser tu esclavo, mundo, llévame de vuelta para allí. ¿O vas a esperar que Dios te libre? Esta semana va a haber pruebas. Ese es el peligro de estudiar la palabra del Señor. Que ahora hay que vivirla. No hay que ser oidor olvidadizo, sino hacedor. Así que esta semana te va a tocar. En un momento fue hacer cosas más allá de tus fuerzas. Y esta semana cruzar el mar. Pero viendo la adversidad que viene a por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Volverte a Egipto pidiendo perdón? ¿Al mundo diciendo estoy dispuesto a pecar de nuevo contigo y adorar a tus dioses? ¿O esperar y ver cómo te salva Jehová? Él pelea por vosotros y vosotros estáis tranquilos. Él pelea por mí y yo puedo estar tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Y eso es algo que solamente un verdadero creyente con la llenura del Espíritu y en dependencia de Dios puede vivir. Así que si no lo estás viviendo es porque te puede faltar algo de eso. Ser lleno del Espíritu y depender de Dios confiando en que Él va a hacer la obra. Ese es el desafío. Así que tranquilos. Si Dios pelea por vosotros, no volváis a Egipto de rodillas pidiendo perdón, porque seréis esclavizados de nuevo. Dejad que Dios te libre con mano poderosa. Y ese día que sea para recordar
Después que cruzaron el mar, siempre hacían un altar o hacían algo para que otros pregunten y para que puedan recordar. Aquí también tenemos que recordar de dónde te sacó el Señor. Vamos a orar. Señor, sabemos que tú eres un Dios poderoso. Creemos porque sabemos que es verdad que tú abriste el mar. Que el pueblo que pasó en seco, Señor, viendo tu milagro. Que tú lo guiaste. Que tú lo cuidaste. Que tú escuchaste aún las preocupaciones de su corazón. Que podamos ser como Moisés, que aunque no sepamos cómo y estemos clamando a ti, podamos confiar en que tú lo harás y guiar a otros a ese camino. Que cuando escuchemos, Señor, la dirección de bajar la vara a las aguas para que se divida el mar, podamos hacerlo con confianza, empezando a caminar, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Que podamos confiar en ti, Señor, en tu libertad y en esa libertad que tú nos diste, y no que miremos atrás y volvamos a Egipto pidiendo perdón y adoremos nuevamente al mundo, Señor, dando pasos atrás, siendo hijos ingratos por todo lo que tú hiciste por nosotros. Que entendamos, Señor, que todo es tuyo y que nuestra vida es tuya y te pertenece, y por eso debemos glorificarte y vivir solamente para honrarte. Que tú te glorifiques en nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, en esta semana para que cuando venga la adversidad podamos abrir el mar y caminar. Y si no, Señor, caminar sobre las aguas, pero ver la salvación que tú nos vas a dar, de una forma u otra. Y no que la busquemos por nuestros medios, con nuestras fuerzas, y tratando de volver atrás o cosas que seguramente fracasaremos, sino que podamos estar tranquilos y esperar, porque tu provisión llega, porque tu amor es eterno, porque tu guía siempre está, porque tú siempre nos hablas, porque tu espíritu lo tenemos con nosotros, porque tú nos diste, Señor, una multiforme gracia para que entreguemos nuestra vida a ti y podamos usar nuestras vidas para servirte, porque nos llenaste de dones para glorificarte. Y queremos que nuestra vida en esta semana te glorifique. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.